discutiendo en derredor, no ya de los datos concretos, sino de interpretaciones. Datos, hemos trabajado la elección, hemos visto, yo hice una nota que señalando que fueron las elecciones más disparatadas de la historia, donde hubo ostensiblemente movimientos internos que no dejaban claras las intenciones. Da la sensación que, más allá de lo determinante que son las grandes campañas del norte, las grandes campañas del capital financiero, las grandes campañas del poder concentrado para hacerse de la Argentina, que es efectivamente la pesadilla del norte, ¿no? Es el país que puede poner de pie al resto de América Latina. Esto lo ha explicado Métol Ferré con fruición, que también desde la interioridad del movimiento nacional hubo algunos pasos en falso que podrían haberse evitado. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Y qué interpretación le asignan? ¿Por qué razón pasó lo que pasó? ¿Y por qué razón el movimiento nacional se posicionó del modo que se posicionó en las últimas elecciones? Recién escuchaba a Juan Gabriel, digámoslo, hablando por radio, ¿no? Y dando su versión de los hechos. ¿La puede dar aquí? Mira, pongo en duda, no es que lo niegue, pongo en duda de que puede haber sido así. De hecho, estoy diciendo que también pudo haber sido, ¿no? Lo pongo en duda, porque es un asunto muy difícil de desentrañar. La mente de un ser humano, por qué actúa, siempre son múltiples motivos. Pero si existió la voluntad de dejarse ganar para no tener que afrontar el chubasco, me parece una claudicación grave, porque esto es una especie de cobardía personal. Perón nunca hizo esto. Perón afrontó los peores momentos que puede afrontar un presidente argentino o un vice en 1945, cuando el mundo se dividió en dos, tajantemente, la mitad para la Unión Soviética, la otra mitad para Estados Unidos, y Estados Unidos convocó a las conferencias de Bretton Woods, de donde surgió todo el esquema de dominación económico-financiero del mundo, entre comillas, occidental. Y sin embargo, Perón él solo afrontó eso. A ver, vamos a hacer un debate picante ahí. En el 55, ¿Perón no podría haber dado más batalla que la que dio? La explicación que dio me parece muy razonable. Él dijo, afrontar esto, me lo dice el general Lucero, mi jefe en aquel momento era comandante jefe del ejército, pero a su vez ministro de guerra, no sé si te recuerdas. ¿Sí? Bueno, vos sos muy joven. Conozco la historia, pero es historia. A los personajes de Lucero le dijo, ganamos, tenemos posibilidad de ganar, pero va a derramarse bastante sangre, y Perón dijo, no. Ahí dijo por primera vez la famosa frase, entre la sangre y el tiempo, sí, elijo el tiempo. No están maduras las cosas, ya vendrá. Eso es distinto, o sea, no lo hizo para evitar un mal mayor, no por cobardía o por conveniencia, bueno, que el chubasco se la chupen otro, o se lo soporte otro. Él tuvo un momento así, en el año 51, finalizaba su primer mandato, de 6 años eran, 46-52, un año antes de las elecciones vino la famosa crisis, famosa para lo que la sufrimos, pero para lo que la han estudiado también, la crisis agraria por una sequía prolongada. Tuvimos que comer pan negro, porque Gómez Morales le dijo al general, o se aumenta el precio del pan para que la gente coma menos, o usamos otro grano. Y Perón dijo, comer menos pan van a comer los pobres, porque el rico siempre lo va a pagar. Comamos pan negro todo, y comimos pan negro todo. Y esto en 2 años logró remontar la cuesta, y no se fue por eso, no se presentó en las elecciones para perder ese mismo año, al año siguiente, estábamos en plena campaña, eso lo recuerdo bien, yo era un muchacho de 18, 19 años, de modo tal que esto no me parece de un conductor del movimiento nacional arrugar porque se vienen malas épocas, sobre todo teniendo presente, y ellos lo saben mejor que nosotros, digo ellos, Cristina o el que haya tomado esa decisión, si la tomaron, o Scioli, sabían mejor que nosotros qué había detrás de Macri, porque nosotros no estamos con la información directa, la vamos obteniendo por intuición, porque uno ya está acostumbrado a ver pequeñas lucecitas y de ahí a ahondar la investigación. Ellos lo sabían perfectamente, de modo tal que si lo han hecho, me parece un acto de claudicación. Puede ser. Yo hablaba más de una inteligencia colectiva, de una suerte de repliegue natural del movimiento nacional frente a situaciones internacionales de difícil manejo. A los pueblos no se les puede pedir conducción, porque no son quienes tienen que conducir. Para eso están los conductores del movimiento nacional, que deben escuchar al pueblo, pero no tienen que
seguir al pueblo, como quien dice, porque eso es demagogia. Eso es seguir las encuestas, que es lo que comúnmente uno ve. Tienen encuestadoras que les van dando día por día la encuesta y día por día van cambiando de posición, porque no, esto realmente es una claudicación a las funciones del conductor político. El responsable de la política siempre es el conductor. Gale, ¿hubo errores en la campaña, por lo menos errores visibles? Sí, hubo errores en la campaña. Yo me pondría a cuestionar la democracia, en realidad. El doctor dice no hay que seguir al pueblo porque eso sería demagogia. No, perdón, no hay que seguirlo, o sea, ciegamente, claro, con la encuesta, no. No, hay seguro. que escucharlo y actuar en consecuencia. También la política es docencia. Perfecto, ahí está el tema. Y a lo que me refiero cuando digo cuestionar la democracia. ¿Por qué cuestionar la democracia? La democracia supuestamente es el gobierno del pueblo. El pueblo elige representantes que van al Congreso, que van a los distintos estamentos oficiales, gubernamentales, sí, y qué sé yo. Ahora, ¿esos funcionarios hacen lo que desea el pueblo? No, no lo hacen. Hacen u obedecen los dictados de sus líderes dentro del espacio en el cual están inmersos. Yo creo que hubo una decisión de no poner toda la carne al asador. Quizás obedezca a una estrategia de descansar, de retomar impulso, pero como te dije en el bloque anterior, es una decisión peligrosa. Ahí se ve que el presidente electo no va a ser un presidente débil, por más que hoy asuma con una gobernabilidad complicada, con 17 gobernadores en contra, con las cámaras legislativas en minoría y todo ese tipo de cosas. Ya sabemos que es un gerente de poderes extranjeros. Sí, sí, lo que venimos analizando, estoy de acuerdo en eso. ¿Puedo hacer una objeción al primer parte del planteo? Sí. En defensa de la democracia, podríamos decir. Cuando gana el Movimiento Nacional, los dirigentes hacen lo que prometieron. Cuando es el Movimiento Nacional el que logra mayoría electoral, no, lo que pasa excepción hecha de Menem en todo un periodo, en general, si nosotros vemos Irigoyen, Perón, vemos el proceso kirchnerista del último tramo, con todas las observaciones que puedan observarse, que puedan plantearse, hay un despliegue industrial, medidas relacionadas con la justicia social. A lo que yo voy... La democracia, cuando está bien orientada, sirve a los pueblos. Totalmente, pero yo no es que ponga en cuestión la democracia como sistema. Lo que yo estoy diciendo es que también tiene un poco de lo que dice el doctor Juan Gabriel Abaqué. Hay un poco de claudicación ahí, o un poco de traición. Claro, pero no por el esquema mismo de elección, sino... No por el esquema de elección. Puede haber una situación determinada. Sí, pero, a ver, si realmente los conductores no escuchan el clamor del pueblo, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Porque hoy tenemos a la mitad del pueblo argentino totalmente triste y decepcionado. Y, obviamente, temeroso de lo que pueda llegar a ocurrir respecto de las conquistas logradas, que fueron muchas, aunque también hay deudas. Pero no podemos negar que hubo conquistas muy importantes para el pueblo argentino, que hubo un cambio en la distribución de la riqueza, que hubo un establecimiento de mayores oportunidades para los que menos tienen, para los más humildes y un montón de cosas. Por más que hoy salga la propaganda de decir nosotros somos pobres y no tenemos qué comer y qué sé yo, bueno, los procesos no llegan al final del objetivo nunca, porque no alcanza el tiempo. No, además no se le puede pedir la resolución de esos temas precisamente a los que generan la pobreza. Acá hubo un trabajo de PISA muy interesante en lo comunicacional. Se muestra, la nata muestra la foto del pibe, hay pobres, ¿no es cierto? Seguro. Cuando el Estado asiste, dice, son planeros. Claro, entonces... Es una manera miserable de plantear el problema como hacen los liberales habitualmente. Perfecto. Y cuando ellos quieren sacar a Gil Carbó, es porque es partidaria. Claro. Pero cuando Kirchner quiso sacar a la Corte, no era partidaria. Claro, es un juego de mentiras. Claro. Pero lo importante es lo siguiente, diría yo, no en líneas generales.
hay que distinguir. Cristina y Néstor fueron un gobierno nacional y popular con muchos defectos, con enormes defectos, claro, con enormes mentiras, el INDEC, todo lo que ya sabemos, con corrupción, etc. Esto es distinto, esto no es un gobierno nacional popular, esto es antinacional y antipopular. Y aunque no tengan defecto, aunque en la conducta personal no cometieran defecto o no cometieran actos de corrupción, que el mal tienen para el país va a ser terrible. Que los tienen. El peor de los nuestros es mejor que el mejor no, de los no por el sectarismo, sino porque uno, en definitiva, a lo mejor no se trata solo de virtud, es también de conveniencia. El conductor o el presidente que sube con los votos populares cuida su electorado, porque sabe que depende de él. Macri va a cuidar a su electorado, va a cuidar a los grandes empresarios. Ya llegaron con miembros, ya llegaron con las pautas publicitarias falsas para los medios, pero ya llegaron con un saqueo de ciudad, solo de ciudad. No son anticorrupción, son los mismos corruptos de la generalidad de los políticos, pero depende de cuál es el electorado. Ellos dependen del electorado que los eligió, que son los poderes concentrados del mundo. Claro, pero Scioli hubiera dependido de la gente pobre que lo iba a votar. Pero yo digo otra cosa, igualmente de todas maneras, ese electorado del que usted habla, doctor, no es real. A ver, la base natural electoral que pueda llegar a alcanzar Mauricio Macri per se, no supera el 35%. El resto es un componente exógeno. Por alianza, por conveniencia, por promesa, por lo que sea. Es decir, eso no es el electorado real que tiene Mauricio Macri por sí mismo. Yo coincido. Entonces, también hay otra cuestión, que si Macri quiere durar o quiere conseguir una reelección después de los primeros 4 años, que ojalá llegue a cumplirlos, también tiene que mirar el 49% que no lo votó y a ver cómo satisface a ese 49% toda esa inconformidad que tiene. Es un escenario muy complicado el de la Argentina, al menos por los próximos 2 años, para Mauricio Macri. Para el pueblo también. Para el pueblo va a sufrir. Acá el sufrimiento lo va a soportar el pueblo. Es que siempre los que sufren son los inocentes. Pero yo diría una cosa, Gale. Si Macri cumple con lo que ha prometido, ese 50% se le va a disminuir al 30% rápidamente. Y totalmente. Va a tener enormes problemas sociales. Totalmente. Si Macri trata de cumplir con la población, con el pueblo, con lo que confiaron en él, se va a transformar en peronista sin darse cuenta, y entonces le van a soltar la mano los poderes que lo aunaron para llevar. Y le van a decir un dictador y demás. Esto es matemático. Por eso es una encrucijada terrible la de Macri, que creo incluso nunca imaginó que iba a tener. Es decir, íntimamente yo creo que Macri no pensaba que iba a ganar las elecciones. Ahí vamos a ver en qué panorama internacional está envuelta esta situación argentina y latinoamericana.